Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana en vivo a través de Rumba FM 98.5 Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Estamos en la 97.9 para la Romana y el Este y 93.5 para San Juan de la Maguana y el Sur y a través de YouTube para todo el mundo. Señores, y vamos a recibir con un aplauso un invitado súper especial que nos honra y nos distingue. Que llegó dando regalos. Donde quiera que estamos. Como Santi Claus aquí. Ay, mamá y llegó con regalos. ¿Quién es el que nos da de eso, profesor? No, a ver, no. Regalo peligroso. Isidro, atienda Isidro, que le están dando regalos. Francisco Domínguez Brito está con nosotros. De San Valentín. Míralo ahí, llegó Doctor, con buenos días, doctor. chocolatitos de San Valentín. Tú sabes que también el chocolate alegra la vida. Claro. Yo creo que a pesar, ¿verdad? Que todos los problemas que todo el mundo tiene, también hay cosas más bonitas que lo malo que uno tiene. Simplemente existir, ¿verdad? Claro. Tener una familia, tener un amigo, tener una amiga, poder sonreír. O sea, yo creo que hay tantas cosas. Doctor, yo quiero hacer una pregunta antes de que entremos en materia política. Fuera de la gorra esa que usted quemó, doctor. Va tú a... Doctor, Ya sé que usted va a arrancar. Doctor, fuera de esa gorra, usted no se incomoda, porque yo nunca lo he visto guapo, usted todo el tiempo está contento. Usted no se quilla como el dominicano, doctor. A veces sí. Porque nunca lo hemos visto así, usted es incómodo y nada de eso. Sí, a veces sí. Pero trato de... Y sobre todo también de aplicar una máxima que de un amigo, Freddy Ginebra, que la quiero popularizar. Él siempre es joven. Que el abrazo lo sana y lo cura todo. Okay. O sea que si tú estás así incómodo, abrázate con la gente y el pique te quita. Francisco, iniciemos esta conversación hablando de sus aspiraciones como precandidato a la presidencia por el PLD. ¿Cómo va ese proceso? Ya hay varios aspirantes, incluso la mayoría son damas. Me parece, entre el grupo de compañeros suyos que están aspirando a la presidencia. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué van indicando las mediciones de trabajo que hace? ¿Cómo está el asunto? Bien, gracias, porque yo creo que es muy importante para orientar. En el Comité Central nos reunimos el domingo pasado. Nos presentamos 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Verdaderamente hay una paridad. Decidimos que había la necesidad de tener consensuada una candidatura este año, que lo vamos a hacer mediante una consulta, que será el 16 de octubre del presente año, que vamos a convocar a toda la militancia del partido, y que si alguien no está inscrito y no está militante desde el punto de vista de la ley, tendría la oportunidad también de comparecer y de ejercer, digamos, esa voluntad de militar, al menos opinando sobre el partido. Los que están inscritos en otros partidos no podrán participar en esta consulta, al menos que también figuren inscritos en el padrón de militantes nuestros. La forma de elección será a través de una convención, como lo establece la ley. En esa convención, de manera formal, nosotros vamos ya a presentar la candidatura presidencial. Es un pacto moral también de todos los integrantes del comité político, de todos los integrantes del comité central, que en primer lugar no puede salir ningún otro candidato de los que suscribieron el pacto de consenso, de que todos estamos obligados a acoger los resultados y apoyar al ganador de la consulta, y de que inmediatamente ese ganador de la consulta sea definido, saldríamos ya a la calle con la proyección de esa figura. Interesante. Eduarda. Hola, un placer tenerlo por acá. Yo tengo 2 preguntas y es a propósito de que usted ha mencionado una palabra clave, moral. ¿Están dispuestos a asumir el compromiso de cumplir el pacto? Y la segunda es, Juan Bosch decía que un partido político tiene que tener autoridad moral de cara a la ciudadanía. Y eso era lo que le daba como el plus para poder hablar. ¿Usted entiende que el PLD, con todo lo que ha sucedido, tiene la autoridad moral para presentarse a la ciudadanía, para dar la cara a la ciudadanía cuando no se percibe un ejercicio profiláctico? Mira, la primera pregunta que me dice sobre el cumplimiento, en todo en la vida depende de tu ética, de tus valores, de tu capacidad de respetar las reglas del juego. Por eso hay gente que, por ejemplo,
se pasa en un semáforo en rojo y mata a una persona y violentó las reglas de juego y causó un daño. Sí. Aquí hemos establecido reglas de juego. Si alguien no la cumple, indudablemente que va a causar un daño y esperamos que todo el mundo cumpla esas reglas. Sobre la segunda pregunta de autoridad moral, yo pienso que sí. El PLD es un partido de más de 1,5 millones de hombres y mujeres, militantes, trabajadores, honestos, que han buscado lo mejor para su país. El PLD no es un partido de hombres corruptos, de mujeres sinvergüenzas, no es un partido de personas que buscan lo peor, es todo lo contrario. Yo creo que sí, yo estoy muy orgulloso de la mayoría de los PLDistas. Que haya habido algunos que se hayan equivocado, sí, es verdad. Que tenemos que ser en cierta forma humildes y reconocer errores, yo creo que eso es vital, eso es fundamental. Pero que también tenemos que sentir orgullo de grandes obras, yo creo que también eso es importante. Cuando tú revisas, por ejemplo, que todo el sistema de la seguridad social en la República Dominicana fue obra del PLD, que más de 24.000 aulas y la erradicación del analfabetismo, eso fue obra del PLD, que el 911 fue obra del PLD, que 7 millones de turistas en un récord solo comparado con México y con Brasil, indudablemente que eso es obra del PLD, que las infraestructuras que tenemos de túneles, carreteras, autopistas, comparado con Centroamérica y el Caribe, siendo el país mejor intercomunicado, eso es obra del PLD. Te reitero que el metro, el teleférico y el sistema de transporte, eso es obra del PLD. Que el 911, te reitero, obra del PLD. En fin, el crecimiento económico de los últimos 20 años, la estabilidad económica, la mayor inversión extranjera de todos los países de Centroamérica y el Caribe, el país de mayor crecimiento económico de toda América Latina, solo comparado con Panamá. Yo creo que sí, que sobre todo eso tenemos que sentir orgullo. Sobre otros puntos, yo creo que no. No debemos sentir orgullo cuando hemos sido arrogantes, no debemos sentir orgullo cuando alguien se ha enriquecido con el esfuerzo de nosotros los políticos militantes del PLD que promovimos que ellos fueran funcionarios y tal vez se hicieron de dinero mal habido, entonces en eso no somos orgullosos. O cuando, por ejemplo, algunas obras quedaron pendientes, en eso no somos orgullosos. Simplemente reconocemos y estamos dispuestos a echar hacia adelante. Pero el PLD es un partido con la frente en alta, el corazón henchido de entusiasmo, con hombres y mujeres trabajadoras y serias, y nosotros seguiremos batallando para dejar al país lo mejor posible. Cuando usted con esa humildad admite, doctor, que ha habido ciertos errores, ¿se sentaría junto a Guarocuya en el banco de decirle a los PLDistas que pidan disculpas? Mira, yo creo que siempre la grandeza del ser humano es saber cuando en algo se equivoca, pedir disculpas. Eso tiene que ser en la relación de los amigos, en la relación de pareja, y tiene que ser disculpas sinceras, porque tampoco puede ser una pose. Y si alguien me escucha en este momento, independientemente de la política, yo le diría que saber pedir perdón o saber disculparse con el corazón es algo que nos engrandece como personas. Interesante. Doctor, mire, usted sabe que le doy seguimiento a todo el liderazgo político nacional. Lo he visto a usted en diferentes momentos haciendo propuestas, dejando, ¿verdad?, claramente en el escenario la visión de futuro de un posible gobierno suyo que usted tiene. Sin embargo, doctor, yo no sé, ojalá que no se me sienta nadie mal, que no es un tema personal. He notado que sus compañeros, sin mencionar el nombre de nadie, parece ser que no han estado en eso. Uno lo ve básicamente metido en las cosas que hay en las redes sociales, y ahora mismo señalábamos nosotros antes que usted llegara, bueno, el país lo que necesita es ver qué es lo que se le propone. O sea, usted no puede estar todos los días diciendo que la cosa está mal y usted no propone nada. O sea, ¿qué es lo que pasa, doctor? Que como que no hay una sintonía partidaria en ese sentido. No hay una línea del partido que diga, miren, ustedes iban a aspirar, ustedes han hecho un pacto. Ahora, nosotros queremos que ustedes pongan en alto el nombre de esta organización política, haciendo propuestas positivas. Bueno, yo te diría que les pediría a ustedes también que promoviera lo que estamos haciendo propuestas. Yo sé que
la prioridad nuestra sería la educación, la calidad de la educación, que no hay mejor manera de distribuir las riquezas que no sea a través de la educación, que la calidad sea lo vital en este momento, que aprendamos a razonar y no a memorizar, que yo, presidente, promovería que en 10 años estemos listos para República Dominicana bilingüe, en el sentido de que todos los egresados de las escuelas conozcan y salgan con el idioma inglés, que las jornadas extendidas en las tardes sea dedicada a las artes y al deporte, que no haya una sola escuela que no exista una coral, que no haya una sola escuela que no exista una banda de música, que todas las escuelas tengan grupos de teatro, que todas las escuelas enseñen a amar la poesía o la literatura o la lectura, que el deporte de equipo verdaderamente se constituya en una herramienta de educación, porque el que juega baloncesto sabe que tiene que respetar las normas y eso educa. Nadie juega baloncesto con las normas del béisbol. La competitividad se aprende mucho en el deporte. Tú sabes que tienes que josear, como se dice, para tú ganar. La disciplina también. Entonces sí, yo transformaría totalmente la educación dominicana. Yo no aceptaría que a mí me den clases de francés un profesor que no sabe francés, o que me dé clases de inglés un profesor que no sabe inglés, que este currículo que tenemos ahora con tantas materias, muchas de ellas dadas superficialmente, que no tiene sentido, simplemente para memorizar algo, eso simplemente tiene que dejarse de lado. O yo te estoy diciendo, vamos a modificar la ley de la seguridad social. ¿Cómo es posible que los empleados de aquí, de esta emisora, duran 20, 25 años trabajando aquí y cuando se pensionen no tienen seguro médico? Y yo he dicho, bueno, vamos a disminuir las ganancias de las AFP. Vamos con ese dinero a garantizar que cuando tú más necesites el seguro médico lo tengan. Yo he dicho que la seguridad ciudadana tiene que ser vital y que hay que hacer una nueva policía, con los mejores hombres de la policía, de las Fuerzas Armadas y de las universidades, que tengan que ser profesionales, que sean sometidos a un proceso de evaluación de desempeño, que antes de entrar y de manera constante sean sometidos a un polígrafo o detector de mentiras, que tengan la seguridad social y económica para sentir orgullo y que luego empecemos la transformación de la uniformada como una policía comunitaria. Tengo propuestas en cada uno y yo, presidente, lo voy a hacer y ojalá que el debate sea eso. Yo estoy invitando a todos los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana de manera formal a que hagamos debate, a que vayamos pueblo por pueblo, en toda la militancia, nos paremos los 6 y me digan qué tú vas a hacer con el medio ambiente, qué tú piensas de las áreas protegidas, del sistema recifal, qué tú piensas del plástico, del reciclaje, de la ley que se aprobó. ¿Qué tú piensas del plástico de un solo uso? Claro. O sea, de las especies que están en extinción. Yo quiero que hablemos de cada uno de esos puntos y cuáles son las políticas que vas a seguir. Francisco, el mismo tema haitiano, en fin, quieren que hable de eso, yo puedo durar muchas horas vamos, hablando de eso. Ahí voy, miren, hay dos preguntas que quiero hacerle, pero hay una que quiero retrotraerla un poquito al partido otra vez y la otra ya dentro de las propuestas, porque no puedo dejar de preguntar esto porque de manera personal a mí me importa mucho ese tema. En el proceso pasado del PLD, las elecciones pasadas de los precandidatos, y yo lo voy a decir yo, eso nadie lo está diciendo, el candidato idóneo del PLD, por un tema de meritocracia, de condiciones, me va a provocar a que yo publique cosas. De que la sociedad, como lo veía, era usted, aunque usted no lo diga. Y cuando vi la manera atropellante, burda y innecesaria en la que el partido impuso a Gonzalo, sin nada personal con Gonzalo, evidentemente eso desencadenó una ruta que todos sabemos en lo que terminó. Entonces yo le pregunto, Francisco, ¿tenemos las garantías de que con Danilo presidiendo el partido, nuevamente ninguna sorpresa va a salir de la chistorra de un mago? Adelante. No va a haber otro intento de que no, es que este responde a mí, aquel yo lo manejo, este es pensador libre, aquel no me garantiza. O sea, ¿cómo podemos tener la tranquilidad, Francisco, de que será un proceso libre, diáfano, y que se elegirá lo que los PLDistas... Se elegirá un pensador libre. Adelante, doctor. 3 cosas. Yo trabajé mucho con Gonzalo y hizo un gran esfuerzo. Nada personal. Gonzalo hizo un gran esfuerzo, hizo
hubo una división que indudablemente nos afectó mucho y un desgaste gubernamental. Segundo, si confiamos en una comisión organizadora de esta consulta y que será electo aquel que goce del mayor aprecio de todos los militantes que vayan a presentarse en la consulta. Y tres, sí van a tener como candidato y presidente de la República un pensador libre, que sueña con un país mejor, que saldrá a las calles a ver, por ejemplo, que podamos soterrar todos los cables de la zona colonial y de Ciudad Nueva. Quedan pocos, Que doctor. no quedan mucho en Ciudad Nueva, sobre todo, que haré que podamos ampliar las aceras, que el Domínguez. sistema de aguas residuales también sea totalmente establecido, que el muelle sea solamente para puerto turístico, que pueda eliminar todo eso y sea un gran centro de convención o de artesanía, que yo pueda hacer las dos avenidas alrededor del río Sama, que la avenida del Este sea también colindancia con el nuevo jardín botánico del Cachón de las Rubias. Ustedes van a tener un presidente que sueñe, que viva con entusiasmo el crecimiento de la República Dominicana, pero también tendrán un presidente que tal vez no dará muchos palazos porque prefiero ir a las inauguraciones, pero sí un presidente que irá a todos los festivales de teatro con los padres, a los festivales escolares de la música con los padres, que cada día o cada semana le dedicará horas a la escuela, que valorará escuela por escuela el rendimiento de sus estudiantes, que verificará si hay una escuela que las cosas van mal y más que castigar, estimulará y motivará. Habrá un presidente diferente. Eso es lo que yo oferto a la República Dominicana. Yo me voy a quedar un poquito en el tema del partido. Están haciendo ejercicios profilácticos. Ustedes quieren que yo haga propuesta y que salga Sí. de esa del partido. cotidianidad y del chisme, pero Sí. entonces, por otro lado, Ya no está me, en chisme, ya está en no me chisme, doctor. saca. Porque Manuel y yo... Es que de la FUPU, Sí. doctor. Dile a Manuel que me diga. ¿qué Es de la pasa? FUPU esa, de la FUPU, doctor. Hay un partido que se llama Manuel y Los yo- primos, los Fuerza primos. del pueblo. De los primos, de los primos. Claro. Manuel y yo, en el año 2018, planteábamos que el PLD, en el 2018, 2017, 2018, ¿verdad, Manuel? 2017, 2018, por ahí, planteábamos en ese momento que el PLD indefectiblemente tenía que volver a Bush para poder mantenerse en el poder más allá del 24. Entonces, por eso, están haciendo ejercicios profilácticos y usted habló de algo muy bonito ahora, que es el de los sueños, los anhelos. Están haciendo especies de grupos focales para canalizar tal vez esos sueños, esos anhelos, esos deseos que tiene el pueblo dominicano y transformarlos luego en esa articulación de proyectos que impulsa las transformaciones sociales a los que aspira la sociedad, Así porque es. una cosa es uno plantear una propuesta muy bonita y ver si eso se corresponde realmente con lo que la sociedad en sí está esperando. Mira, eso sí se está discutiendo en cada una de las secretarías y en cada uno de los proyectos aspiracionales también se está discutiendo. Por ejemplo, el tema de salud para mí siempre ha sido una prioridad. Yo he creído que el tema no es construir más hospitales. Yo creo que lo que tenemos ya es suficiente. El tema es la medicina preventiva, el médico familiar de salud, el evitar que tú te enfermes y no el ir después. Y yo en este momento, y lo digo aquí con mucha seriedad, aquí hay personas que están muriendo porque el programa de medicamentos ante enfermedades De catastróficas alto costo. está detenido porque hemos visto que enfermedades como la lepra y el VIH-Sida realmente tenemos serias dificultades porque los retrovirales o antivirales realmente tienen dificultad de acceso. Son seres humanos y yo decía ayer en un programa cómo yo gasto, ustedes buscan los periódicos, 1 millón de pesos diarios en publicidad y no hay dinero para un niño que tal vez tiene leucemia y que no tiene dinero para ello. Entonces sí, del PLD y nosotros tenemos que ser voz de denuncia, voz de protesta, defender a la gente, defender a la ciudadanía. Hoy los alimentos están muy caros. El combustible, a pesar de tantas promesas de una ley de hidrocarburos y de la fórmula de mi amigo, tampoco sucede. Perdimos 2 años de reflexión que eran ideales ante
la crisis del coronavirus para repensar el sistema educativo. Entonces, cuando tú ves el sistema incluso de producción agrícola, te ves que hoy los productores de arroz tienen una crisis muy grande. Las habichuelas en San Juan de la Maguana, la que se pudo recuperar, lamentablemente las lluvias ahora han podrido gran cantidad de ellas. Está muriendo cerdos nuevamente, la fiebre porcina parece que no se ha ido. Y si hablamos de política migratoria, tú ves que un día decimos una cosa y otra. Primero anunciamos con bombos y platillos los carnés que están establecidos por la ley. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre eso, y eso se da en todos los países, pero es la forma. Entonces lo apruebo, y luego porque en un periódico lo critica o otras personas del índole político lo critica, entonces lo quito, y pasa con Punta Catalina y hago fideicomiso y luego lo quito, y entonces es Populismo. mediante las redes sociales que se va gobernando en la República Dominicana. ¿Estamos frente al Elvis, populismo? Un gobierno No, que estamos escucha, frente a un doctor. gobierno débil, que no tiene rumbo, que no sabe lo que quiere, que es indeciso, temeroso, y eso no está bien. ¿Por qué el gobierno está así? Porque no se están sentando a gobernar. ¿Conocimiento No, de Estado? no están Elvis. planificando, son gente inteligente, la mayoría de los que están ahí muy formados, pero tienen que sentarse porque no es solo la reelección que está en juego el destino de la República Dominicana. Nosotros hemos tenido indicadores interesantes en este año, por ejemplo, la cantidad de empleos de zonas francas realmente ha sido muy positivo. Sí. El tema del turismo, hemos recuperado nuevamente la meta que teníamos, y eso es muy positivo. Entonces, pienso que el gobierno tiene que enfocarse más en, mira el 911 cómo se va deteriorando. O sea, tienen que hacer burócratas. La burocracia parece un término peyorativo, pero no lo es. El que no se sienta a estudiar no pasa el examen. El que no se sienta en un gobierno a planificar y a evaluar si se cumplió o no lo planificado, va a terminar mal, y eso es lo que le está pasando a este gobierno. Cada uno ve la cosa desde el punto de vista que considera, y eso es Que interesante. los lentes le permiten, ¿verdad? Eso es interesante en un país como el nuestro. Por ejemplo, gran parte de la sociedad valora justamente eso, un gobierno que reflexiona, que tiene la humildad para echar hacia atrás. Pero no todos los días. No, cuando el pueblo Como el lo considera, cangrejo, la cuando guagua el- va en reversa. Cuando el que paga manda, cuando al pueblo de algún modo una decisión oficial le afecta negativamente, un gobierno que se debe al pueblo toma la decisión. Ayer el doctor Domínguez Brito dijo, hay corrupción y dinero del narco en el PRM. ¿Tiene algún caso en específico, doctor, que pudiera ilustrar? Muchísimos. Adelante. En la Suprema Corte de Justicia hay dos, en Miami hay otro, las denuncias que existen de personas relacionadas son enormes, y lo que más me duele es que no se ha investigado. La Junta Central Electoral no ha iniciado ninguna investigación sobre la cantidad de dinero del narco que el partido de gobierno manejó en cada una de las campañas. Y eso es preocupante porque vienen elecciones nuevamente. El partido de gobierno está hablando otra vez de unificar las elecciones, está hablando de una reforma constitucional en un momento que no es para estar trabajando ese tema. Y sobre lo que tú decías, una cosa es rectificar Claro. ante los reclamos del pueblo, y otra es que yo tome una decisión y en un día en Twitter pueden ser robots, o puede ser una gente, o puede ser un periódico de una cosa, y yo eche para atrás todo. Eso no está bien, eso no está bien. Usted está para dirigir, y si usted toma una decisión sopesada, tiene que seguir hacia adelante. Que 4 o 5 gentes opinen no significa que lo que usted está haciendo está mal o bien. Todo va a depender precisamente de lo bien planificado que esté. Y yo sé que yo puedo tener una posición política, tú puedes tener otra, pero ambos, tú y yo, independientemente de eso, tenemos que estar de acuerdo. No se pueden cambiar las cosas así tan rápida, porque el gobierno comienza a dar muestra de debilidad, de que ante cualquiera que arme una bullita, entonces se van a echar para atrás. Y hay cuestiones muy trascendentes que a veces no se pueden. Manuel. Bueno, recordar a la gente que estamos conversando con Francisco Domínguez Brito, ¿verdad? Quien es precandidato presidencial del PLD. Doctor, mire, yo de verdad que me
me levanté patidifuso hoy, absorto totalmente. Patidifuso. Sí, sí, de verdad que sí. Me ruboricé. Te comiste un patimón. Yo pienso que me ruboricé, doctor. Puede cuando ser. yo siempre he dicho que quizás un profesional no tenga una categoría X, ahora el cargo que ocupa debe colocarlo en ese renglón, por lo menos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo veo al ministro de Interior, hoy me despierto y veo al ministro de Interior, el hombre que maneja la seguridad interna, debe por lo menos estar al tanto de eso, decir que las protestas Mi amigo en Chul, en fuimos este senadores país... juntos. Sí, yo sé que sí. Decente, buen trato. Sí, un hombre bueno, un hombre bueno. Ahora, cuando él sale a decir que las protestas que se están manifestando en este momento la está patrocinando, ¿verdad? Y atizando la oposición y no presenta ni un papelito, ningún informe del DNI, ni de investigación, nada. Simplemente dice, bueno, eso lo está patrocinando la oposición. Me imagino que están ustedes, que son de la oposición ahí. Cuidado, doctor. ¿Usted qué opinión le merece esto, doctor? Él Porque la sabe y verdad- todos sabemos. Mira, quienes en este momento tal vez pueden hacer un acto de esa naturaleza, de quemar gomas y cosas de esas, son los mismos que lo hicieron en el gobierno nuestro. Y sí, en ese momento tal vez alguien de la oposición incentivaba o tal vez no. No voy a entrar en acusaciones porque, como tú dices, yo no tengo las pruebas del lugar. Personalmente no estoy de acuerdo con ningún tipo de hecho violento. Normalmente la gente más pobre es la que pierde la vida. No. Además, los otros tienen derecho. Nadie tiene derecho a poner en la autopista una goma incendiada porque usted no sabe qué familiar nuestro va enfermo y va camino a un hospital y puede morir. Nadie tiene derecho a estar quemando gomas en un barrio porque usted no sabe si mi hijo sufre de asma o tiene algún tipo de problemas. O sea, todo eso yo creo que, yo no creo en ese tipo de protesta. Me preocupa el alto costo de la vida en los barrios y que pueda haber reacciones de la gente. Ojalá que cualquier reacción nunca sea violenta. Solamente pierde la República Dominicana con ese tipo de acciones, solamente pierde la gente más pobre. Francisco, yo quiero hacerle dos preguntas que son para mí importantísimas. Primero, hay un grupo de ciudadanos en este país, dentro de los que me inscribo, que entiendo que uno de los principales problemas del sistema político, social, económico, que ha llevado a la sociedad y los políticos a corromperse, es el tema del financiamiento de campaña, porque el empresariado y muchos actores intervienen, hacen compromiso con los candidatos. Y el narcotráfico. El narcotráfico pone dinero y después que ganan, Doctor, déjese entonces tranquilo. vienen con las manos atadas, vienen los fideicomisos, vienen las alianzas público-privadas, porque hay que devolver los asuntos. Y lo hizo el PLD, lo está haciendo el PRM. Entonces yo pregunto, mi primera pregunta, Francisco, ¿cómo llegar al poder sin el apoyo de sectores que te aten y que cuando tú llegues entonces tú no puedas hacer lo que tienes que hacer? Esa es la primera. La otra pregunta, Francisco, ejes transversales por cada tema. Ya nos decía algunos ahorita, pero por ejemplo en materia de lucha contra la corrupción, el tema por ejemplo de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué no se aprueba esa ley y con facilidad el fideicomiso los legisladores no lo leen? Pero la 8701 nadie la quiere ver. O sea, hay otras leyes que el Código Penal nadie lo ve. Y la delincuencia acabando el país, las penas flojísimas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Francisco, para poder hacer que los actores políticos que dirijan la nación a partir del 24, si son estos o los que lleguen, si es usted, puedan estar conectados con el aspiracional de la sociedad y que realmente por una vez y por todas las cosas que hagan públicamente vayan en consonancia de la aspiración del ciudadano? Porque a veces queremos hacer un teleférico, pero ¿qué teleférico si lo que no hay agua potable? O sea, si hay otras prioridades. Esas dos cositas, Francisco, a ver. Mira, siento que no vamos bien en términos de políticas públicas y el camino a seguir, pero siento también que cada uno de nosotros tiene que hacer las propuestas y decir por qué no estamos bien y qué tú propones, porque de lo contrario sería un diálogo inútil. Finalmente pienso que dentro de esas propuestas hay que abordar todos los temas que tienen que ver con la gente. Yo, presidente de la gente, tal vez trabajaría sobre una premisa: cambiarle la vida de la gente, la vida para bien de la gente, con cuestiones elementales que serían lo básico, que toda familia disponga de una especie de renta básica, que al menos le permita comer,
que tenga agua potable y que pueda disfrutar de la energía eléctrica. Cosas indispensables en el siglo XXI que son inadmisibles que no la podamos tener. Que los medicamentos esenciales ante cualquier problema lo puedan disfrutar. Yo, presidente de la República, empezaría con una visión de crear un nuevo hombre, una nueva mujer en la República Dominicana, así como lo digo, donde rescatemos valores como la solidaridad, el trabajo, pero donde sobre todo la formación de nuestros muchachos sea vital. Yo, presidente de la República, haría todo lo posible para no ver un abogado que escriba que parece un muchacho de segundo de primaria, para no ver a tantos profesionales hoy con tantas limitaciones. Yo, presidente de la República, me gustaría ver que nuestros egresados de las escuelas verdaderamente dispongan del conocimiento y de la formación para integrarse a la vida aquí o en el exterior con plena conciencia de lo que hacen y que no sea la ignorancia la que nos domine. Yo, presidente de la República, me gustaría que así como se puede apreciar el dembow o el reggaetón o lo que tú quieras, también se puede apreciar el otro tipo de música, la de contenido en las letras, o la música clásica, o la música romántica, o lo que tú quieras, pero que haya una diversidad donde yo pueda discernir qué me gusta o no. Nosotros estamos construyendo jóvenes monotemáticos en los gustos y en el oficio. Simplemente le llenamos de información de lo mismo, y probablemente ese tipo de información son las más pobres y primitivas y limitadas que pudiera tener cualquier sociedad. Francisco, y esas son las propuestas que y yo el quisiera llevar a cabo. financiamiento, el tema del financiamiento. Hay que controlar más el gasto. Ahí el está gasto. la ley, ahí está la ley. La ley no ha sido suficiente. La Junta Central Electoral no tiene control real del patrimonio de los partidos. La ley electoral tiene lagunas sobre los procesos aspiracionales en las precampañas internas. No establece ni siquiera la posibilidad de cuentas corrientes que la Junta conozca y que pueda auditar y tener acceso a esos fondos. Realmente es una ley que requiere de una modificación, pero también de una Junta Central Electoral que trabaje más sobre el tema del control del gasto. Y no hay homogeneidad. Doctor, perdón. Lo que quería preguntarle, usted habló de 2 etapas, incluidas esas etapas de los gobiernos del PLD. El PLD se enfocó en una primera etapa en blindar, vamos a decir, el Estado Dominicano, un engranaje jurídico, infraestructura, y luego una segunda etapa, el campo, la hora del campo. Pero usted tocó algo, mejorar las condiciones materiales de existencia de la gente. Y yo creo que lo que se quedó corto el PLD fue justamente en eso que nosotros llamamos justicia social y económica para todos y todas, en que cada quien tenga oportunidades homogéneas, tenga oportunidades iguales de acceder a la cosa pública y de acceder a la cosa privada. Entonces, en ese sentido, Domínguez Brito, ¿qué haría? Mira, yo diría que el PLD contribuyó muchísimo a reducir la pobreza en la República Dominicana como nadie. O sea, República Dominicana hace 20 años, incluso las oficinas públicas, yo recuerdo que todo era un chiquero, todo era sucio, todo era... El PLD realmente le dio otra dimensión a los servicios, a la licencia, de conducir, a los servicios públicos en sentido general. Yo diría que tenemos que seguir trabajando más. Ahora, hablaste de justicia social y yo reitero mi visión. Hay cosas que son básicas como el agua, la energía, tal vez el transporte, pero tal vez lo más importante aquí es formar. Es formar. No hay mejor manera de yo distribuir riquezas, de yo promover la igualdad entre todos y todas, de yo promover el respeto, de yo promover la esperanza, que no sea educando a nuestros muchachos. Que tú no veas a esos muchachos en los barrios cuando tú hablas con la mirada lánguida, mirando para arriba como sin esperanza, que tengan esperanza, que amen la escuela, cambiar esa visión de la escuela, de esas paredes tan altas, como si fuera una prisión y que ya nadie quiere ir, que se aburre el estudiante, se aburre el maestro. Personalmente lo que le presento al país es poner todo el esfuerzo. Francisco, hay una pregunta para crear un nuevo hombre y una mujer pregunta dominicana. de un oyente que nos está sintonizando en YouTube y dice, dice? Oye, qué pregunta. Ajá.
Pregúntamele a Francisco, si él fuera electo presidente de la República, ¿quién sería su procurador o procuradora general de la Doña República? Miriam. Vamos a escucharlo. Usted se llama Francisco. A ese acuerdo no se ha arribado, todavía está muy temprano para eso. No, pero el Eso va en la marcha. Tú sabes que eso no se, no, tú no sabes, o sea, eso falta mucho para eso. Eso va en la marcha. Doctor, mire, Lo que te prometo, sí, un ministerio público sólido y fuerte. A mí me tocó implementar la carrera del ministerio público. A mí me tocó, habiendo designado a doña Ara Celeste Fernández en la escuela del ministerio público, el primer concurso donde los que participaron todos tenían menos de 26 años, para evitar vínculos con empresas, vínculos con partidos políticos, vínculos de cualquier tipo. Muchachos recién salidos de la universidad. La ley de carrera se le debe al PLD. Lo que hoy conocemos con sus defectos y sus virtudes se le debe al PLD. Y yo voy a promover realmente una carrera del Ministerio Público. Ahora mismo hay deficiencias en el sistema de evaluación del Ministerio Público, hay deficiencias en la composición del Consejo Nacional del Ministerio Público y sus atribuciones y sus funciones. No creo en reducirle facultades en este momento a la Procuraduría General de la República, y creo que los hombres y mujeres del Ministerio Público en gran medida son personas que luchan con toda dedicación para hacer lo mejor para su país. Lo he conocido, los conozco a muchos de ellos y valoro mucho el trabajo que hacen. Pero habrá también una lucha clara del Ministerio Público contra el crimen. A veces dicen la justicia no es solo la lucha contra la corrupción, la justicia es más allá, es el acceso a la gente, es la lucha contra la delincuencia. Este gobierno no ha dado pie con bola en la lucha contra la delincuencia. Mataron a unas personas en la autopista y rápidamente convocaron a una comisión para la reforma policial. Antes habían traído al ex gobernador de Nueva York y también tenía un programa que nadie lo vio. Luego mataron lamentablemente a una joven arquitecta que venía de Boca Chica y de nuevo convocan a la comisión y tienen casi 2 años en una comisión hablando de una reforma policial sin saber exactamente lo que quieren y lo que pretenden. Es un momento de que podamos entender la lucha contra el crimen bajo una premisa. La mejor medida de prevención es la persecución efectiva. La impunidad es el mayor estímulo al crimen, sea de cuello blanco o sea cualquier otro tipo de delito. Y yo, presidente de la República, voy a trabajar con una policía investigativa totalmente nueva, profesional, cuya prioridad sería que la impunidad no sea la norma, que la persecución sea efectiva y sobre todo en materia de delitos, que los robos y los atracos en motocicletas, que son la mayoría y lo que más afectan a la población, sean eliminados definitivamente. doctor, La última, doctor, Manuel. Se acabó. Se acaba muy pronto. doctor, ¿usted jugó béisbol en algún momento, doctor? Sí, yo jugaba segunda base. Qué bueno, No doctor. me olvido que una vez fui a Puerto Rico a jugar. Yo tenía 12 años, pero me mandaron para el left field. Y además era de noche y había luces. Yo nunca había jugado De noche. con luces. Y dieron un batazo, Un fly. un fly, y yo corre para adelante. Y la bola para atrás, y la bola para atrás. Y después fue que yo me di cuenta. Nunca olvido la risa del público. Y de eso hace muchos años. Doctor, que no le Fíjese pase- que a un niño duele Doctor. el bullying de Lo traumó. Que no Doctor. le pase así en este terreno. Me doctor. traumó. Doctor, me alegra que usted haya jugado béisbol, doctor, para que usted apare esta línea que le voy a tirar ahora, Tírela doctor. para adelante. Con cuidado. Mire, con doctor. cuidado. Me gustaba más el baloncesto. Sí, doctor, mire lo siguiente, doctor. El que ha estado en el PLD, usted sabe que yo duré 20 años allí. Tú sigues ahí. No, negativo, no hay forma, doctor, ya. Eso está cerrado el capítulo. Doctor, el que ha estado en el PLD sabe perfectamente. Usted conoce una famosa película que se llama Junior el Travieso, ¿verdad? Danilius Maximus Quinto, como yo lo he bautizado, para mí es Supiera que yo no conozco esa Daniel el Travieso del PLD. Daniel. Ese señor es Danilius Maximus Quinto. Desde el 1999, doctor, ese señor viene haciendo que la ternura es vital. haciendo cositas. Yo sé que hay que el cosas. abrazo lo cura todo. Claro, yo sé que hay cosas que usted no puede decir, doctor. Yo sé que hay cosas que usted no puede A mí, decir. a Manuel hay que darle un abrazo Ahora, gigante. ahora, Antes de doctor. aquí, le voy a dar un gran abrazo para. Doctor, escuche mi Para pregunta. convencernos. Doctor, escuche mi pregunta.
Uno sabe, el que fue PLDista o es PLDista sabe que en ningún momento, que me disculpe doña Margarita, sabe que la aprecio mucho, en ningún momento doña Margarita creó estructura política en el PLD, cuando fue ni vicepresidenta ni cuando fue primera dama. Eso no existió nunca. Y yo veo a doña Margarita, que yo le he dicho, que me disculpe doña Margarita, Manuel. para mí ella es mucho más hábil que inteligente. Yo le tengo miedo a los hábiles en política, que saben nadar, cruzan su río y no se mojan. Entonces, de verdad, me disculpe doña Margarita, sabe que la aprecio. Ahora, uno ve este grupo de miembros del comité político que le estaba levantando la mano, diciendo que todo lo que más conviene, inclusive vi a don José Tomás diciendo que se cansó de que los hombres gobiernen. Me extrañó, pues yo le escribí una carta y ni siquiera me la respondió en el 2018. Estaba cansado él. Ok. Estaba cansado. Entonces, doctor, cuando yo veo a Danilius Maximus Quinto, yo veo al Tartufo de Morieri. Ese es el que yo veo. Pero yo sé que quizá usted no pueda decirme la respuesta Pero ¿por qué? por Siempre prudencia. digo lo que pienso. Ahora, doctor, usted confía en Danilo, usted confía en ese caballero que no va a meter, no, Daniel el Travieso no va a intervenir en esa consulta. Si usted no puede, yo lo entiendo, doctor. Si usted puede decir la próxima pregunta, yo lo entendería, doctor. Perfectamente confío en el presidente, confío que las cosas se van a hacer bien, confío que habrá un proceso transparente, confío que seré el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y confío que seré el próximo presidente de la República y que no sea ni la fama, ni el poder, ni el dinero lo que determine mi comportamiento, que sea cambiar la vida de la gente, que sea ayudar y que todo el que trabaje con nosotros sea en función de esa mística. Estoy muy claro en mis años de vida política que lo único que queda es lo que tú pudiste hacer sirviendo al otro. He visto tanta gente en política con mucho dinero mal habido que terminan más pobres de mente, de espíritu y como persona que todo el mundo. He visto a tanta gente que creyó que el poder era para siempre y todo esto es efímero. O que la fama siempre se mantenía porque salía todos los días en el periódico y no volvió a salir más. O creía que todo el mundo lo conocía cuando va para las calles y se da cuenta que después de 3, 4 años ya nadie te conoce. Simplemente creo que uno está aquí en el mundo para tratar de hacer las cosas bien. El que está en política lo hace con pasión. Esa es mi pasión. Mi pasión también es eso, tratar de ayudar y sentir esa satisfacción. Cuando voy a las juntas de vecinos, siempre digo, ustedes son el ejemplo, porque la mayoría de esas mujeres y esos hombres de las juntas de vecinos nacen para ver quién se murió en el barrio, quién tiene un problema, para ir inmediatamente a ayudar. Y eso les hace feliz. Hay gente que ayudar les hace feliz. A mí me hace feliz ayudar a la gente y por eso estoy en política. Bueno. Así es que gracias de corazón. Gracias a Francisco por estar con nosotros. Gracias por haber venido. Se nos quedan preguntas. Usted sabe que el público es intenso. Hay haters, hay a favor, hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, hay uno, doctor, y con esta nos despedimos. Nos despedimos. Hay gente que quiere, Francisco, que de manera sintetizada usted le diga ¿qué fue lo que pasó con aquel caso de Félix? Porque esto es un país que repite mucho y habla mucho. Félix Bautista. Y si, ¿por qué él no metió preso a Félix? ¿Y qué fue lo que él hizo con ese caso? Para que él le explique rápido. Pero claro, perfectamente. Ese fue un caso que cuando yo llegué a la Procuraduría estaba archivado. Que personalmente entendí que no debió estar archivado y revoqué el archivo. Que inicié una investigación y se hizo una de las mejores investigaciones que se han hecho en la República Dominicana. Que presentábamos cargos ante un juez de la instrucción y que lamentablemente había una justicia parcializada, que no nos conformamos con eso y apelamos la decisión. Y cuando apelamos la decisión, lamentablemente, hubo una concertación también dentro del sistema y lo declararon también que no procedía la acusación que nosotros hicimos y que el único recurso que nos quedaba era el de casación. Y que el recurso de casación, los que son abogados saben que solamente ve derecho, no hecho. Exacto. Y que lo que se estaba planteando era anular todas las medidas del Ministerio Público que a través de la ley de lavado se usaban para confiscar los bienes como lo hicimos en ese caso y en otros casos más. Y que nosotros decidimos, bien o mal, no dañar todos los demás casos de narcotráfico y de corrupción que teníamos para no exponernos a que se declarara nula todas las actuaciones del Ministerio Público en materia de confiscación y decomiso, en materia de lavado. Tal vez, en términos personales, lo que me convenía era seguir hasta el final. Es posible y no tuviese tenido este ruido que me persigue en la vida, pero tal vez
trabajé institucionalmente. Voy a usar su arma ahora, También profesor. hice No, se acabó lo que esto. entendía No, espérese. en ese momento que era lo prudente. Ahora, fue quien les habla que movió ese caso, lo investigó y acusó y llegó hasta donde tenía y podía llegar. Doctor, mire Se su acabó. misma arma, con eso lo voy a despedir. ¿Y el abrazo de ustedes? ¿Vendrá ese abrazo en algún momento? ¿Cuál ¿O ha abrazo? llegado, doctor? En mi trabajo nada es personal. Te puedo decir, ¿Se han abrazado, doctor? ¿Usted es feliz después de no, eso? no nos hemos visto más, pero yo tengo tantas experiencias bonitas de gente que yo he acusado y que nos vemos y nos damos el abrazo. Yo iba mucho a las cárceles, por ejemplo, y allí yo conocí muchos casos y al final uno se sentaba y hablaba. La gente cuando ve que tú cumples con tu deber, lo respeta. Doctor, ¿usted ha visitado a Jean Alain en la cárcel? No a su he podido, compañero de no he partido. ido a la cárcel. Yo iba No ha mucho ido. cuando yo era procurador, después no Gracias, fui a la Francisco, cárcel. no se- Señores, bendiciones, que tengan feliz día de la No se deje amistad. provocar ese PRMista. Cuídense mucho. Estos PRMistas no son Y sobre todo, si alguien tiene una mascota, sobre todo un perrito, yo tenía en mi casa siempre, y tengo 7 perros. No. Uno Cuidado, de doctor. ellos- Doctor, no caiga en Francisco. eso. Doctor, no caiga usted en eso, Uno doctor. de Cuidado. ellos le llamaba Sincero, otro le llamaba Yo no puedo Esperanza. creer. Doctor, cuidado. Claro que sí. ¿Y por qué yo lo hacía? Porque un niño, cuando repetía esa palabra, yo lo educaba. Había uno que se llamaba Solidario. Yo siempre le ponía nombres de ese tipo. Lo que vale, lo que tiene sentido, es verdaderamente lo que tú haces para educar. Yo sé que todo el mundo ha hecho meme, al pobre hermano mío Paliza lo tienen a jugo. ¿A cuál paliza? ¿Al presidente de mi partido? Francis, doctor? Lo Isidro, quiero. Isidro. Amigo mío, Una amigo estrella, mío. una estrella. Amigo mío. Sí. Pero lo único que les digo, amen a los perros porque Gracias, Francisco. Vale mucho. Isidro, llévate. Rumbo de la mañana.